Santo es el Señor nuestro Dios, amén. Un saludo a cada uno de los amigos, cada uno de los siervos, amén, que nos están siguiendo por medio de este medio, amén, por medio de las redes sociales, gloria a Dios. Saludos, amén, a cada uno. Muchas bendiciones, Dios me los bendiga, amén, en el amor a Cristo. Gloria a Dios. Vamos a estar meditando la palabra allá en el libro de Amos, capítulo 5. Amén. En el verso 4. Amos capítulo 5, verso 4. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor nuestro Dios. Alabamos la gloria de Dios, amén. Él es bueno y para siempre su misericordia, amén. Vive Jehová, la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra: pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis, y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio, y Berseba será deshecha. Gloria a Dios, oramos por esta palabra. Padre bendito, Señor Dios de gloria, Padre santo, en esta hora te damos gracias, Padre, por tu palabra. Señor, pasa un carbón encendido en mis labios, habla a través de mí. Predica a través de mí conforme a tu voluntad, habla a cada una de nuestras vidas para edificación de cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Y hablamos de el profeta Amós, amén. El profeta Amós, vemos que es uno de los profetas menores llamados así, amén, según los estudios, pero sabemos que para Dios todos los profetas son iguales, amén. Gloria a Dios, aleluya. Y Amos significa carga o cargador, amén. Vemos que el deber que se le había sido encomendado a Amos era un deber, una tarea, no era muy sencilla. Vemos que era difícil, vemos que Amos estaba predicando acerca del juicio, Amos estaba predicando acerca de la destrucción de Samaria. Vemos que Amos estaba llevando muchos mensajes, amén. Muchos mensajes en donde el Señor estaba hablándole a su pueblo acerca de algún juicio, acerca de un castigo, acerca de que era necesario que se vuelva, porque Dios no solamente es castigo, amén. Dios no solamente es reprensión. Dios nos enseña a nosotros que es necesario comenzarlo a buscar a Él y vamos a hallar a su misericordia. Gloria a Dios. Vemos que Amos significa carga o cargador y vemos que el profeta Amos se siente primeramente la presión de ser encomendado por Dios y lo compara con un rugido de un león, dice la Biblia, amén. Cuando nosotros comenzamos a verlo, vemos ahí en el 3:8, amén. Dice la palabra: si el león ruge, ¿quién no temerá? Y si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Porque nosotros debemos entender que cuando comienza a rugir el león, entonces dice el profeta Amos, ¿quién no va a temer? Nosotros sabemos que cuando el león comienza a rugir, todo el mundo tiembla, todo el mundo teme. Pero dice el profeta Amos: y si el Señor, y si Jehová el Señor dice, habla, ¿quién no profetizará? Amén. Nosotros vemos, iglesia, amigo, que lo primero que el Señor dice es: buscadme y viviréis, dice la Biblia. Buscadme y viviréis. Ya no busquéis a Betel, a Berseba, a Gilgal, dice Él: buscadme y viviréis, dice la palabra de Dios. Porque Él comienza a comparar la escasez de la palabra de Dios con un hombre en el mundo natural. Nosotros vemos que Él comienza a comparar la palabra de Dios con un hombre, porque nosotros como cristianos conocemos que hay palabra del Señor, amén. Todos los días tenemos nosotros el tiempo para buscar, pero muchas de las veces no hemos dedicado tiempo a Dios. El Señor dice: es necesario que me busques ahora, amén. Gloria a Dios. Dice Él ahí en el Amos capítulo 8, verso 11. Dice: aquí que vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan,
ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Y vemos que en muchos de los mensajes tomamos en cuenta, amén, este versículo, amén, repetidas ocasiones, y vemos que es muy importante este versículo, amén, porque nosotros vemos que la escasez de la palabra se la compara con la de un hombre que vive en un mundo natural. Cuando nosotros como hombres de Dios ya no vivimos nosotros este mundo natural, amén. Nosotros comenzamos a vivir un mundo espiritual en donde sabemos que cada día el Señor nos enseña y nos habla a través de su palabra. El Señor sigue cada día hablando a las personas, a cada uno del mundo entero, que es necesario que conozcan de Él. Es necesario que sepa el mundo entero que en Él hay sanidad, en Él hay salvación, en Él hay vida y vida en abundancia, dice la palabra de Dios. Nosotros cuando escuchamos a Amos, ahí en el 5:6, vemos ahí en el versículo 6 dice: buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma sin haber en Betel quien lo apague. Es que lo primero que él comienza a declarar es que hay que buscar a Jehová y vamos a vivir. No sea, dice, que acometa como fuego a la casa de José. Porque nosotros vemos que lo primero que declara Amos es que conocemos que hay un Dios. Y como dice el libro de Éxodo, amén, démosle lectura al libro de Éxodo, ahí en el 34, Éxodo capítulo 34, en el verso 6, dice la palabra de Dios: y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Nosotros vemos que Amos no solamente hablaba, amén, no solamente estaba hablando de un Dios, amén, que te dice búscame, porque él mismo comienza a declararle al pueblo: buscadme y vas a vivir, porque Dios no quiere el mal para nadie. Dios quiere salvarnos, amén. La única misión de Dios y el plan que Él ha hecho con el hombre es un plan de salvación con nuestro Hijo, con su Hijo Jesucristo, amén. Que Él es nuestro Salvador. Nosotros podemos darnos cuenta que sigue hablando Amos ahí en el 5, podemos ver en el verso 8, dice la palabra de Dios: buscad, dice, al que hace las Pleiades y el Orión, y que vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer al día como noche, el que llama a las aguas del mar, y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre, porque Jehová sigue siendo misericordioso, amigo. Tú que me escuchas, es necesario, como dice el libro de Isaías 55. Nosotros vemos que Isaías comienza a hablar acerca de la misericordia gratuita, amén. Y lo primero que habla el profeta Isaías es buscar a Jehová mientras puede ser hallado. En tanto que está cercano, es que ahora que lo tenemos cerca, ahora que hay tiempo, ahora que nosotros podemos, es necesario que busquemos a Dios. Es necesario que sepamos que hay un Dios todopoderoso, un Dios que puede salvarnos, pero solamente si nosotros nos presentamos con un corazón contrito y humillado. Es necesario que conozcamos que hay un Dios todopoderoso, un Dios que quiere hacer algo en nuestras vidas, solamente si nosotros le permitimos. Gloria a Dios, aleluya. Y cuando comenzamos a escudriñar, y dice la palabra ahí mismo en Amos, en el 5, dice ahí en el 4, ahí en el 5:5 dice: y no busquéis a Betel, y no entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Es que, iglesia, hablamos que conocemos acerca del significado de Betel, amén. Betel, vemos que Betel es casa de Dios, amén. Significa casa de Dios, en donde nosotros vemos que Betel significaba que Dios iba a producir un cambio.
en donde Betel estaba significando que cuando nosotros venimos a Betel, algo va a suceder y va a haber un cambio. Nosotros no vamos a quedar de la misma manera. Nosotros vemos que lo primero que Dios manifiesta a Jacob, que ciertamente nosotros nos damos cuenta que estaba huyendo Jacob de Esaú, lo quería matar, se había llevado su primogenitura, había alcanzado la bendición de su padre, pero nosotros vemos que en medio de su vida, dice que él llega a aquel lugar y comienza a ver que Dios mismo bajaba por las escaleras, y dice la palabra de Dios que cuando despierta Jacob de su sueño, lo primero que él declara es: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Amén, porque cuando al despertar del sueño él se da cuenta que Dios mismo había estado, y le llama casa de Dios, porque no solamente fue esa ocasión, amén. Vemos que en diferentes ocasiones Dios comienza a hacer algo precioso, porque cuando nosotros estamos viniendo delante de Dios, algo comienza a suceder, amigo. Cuando tú te comienzas a meter con Dios, Dios no te va a permitir que te vayas de la misma manera. Jacob dice que unos años más adelante llega de nuevo a Betel, porque le había puesto casa de Dios, amén. Betel era un lugar donde se encontraba Dios, donde Dios estaba produciendo cambio. Él llegó como un hombre natural, él llegó como un hombre que tenía muchas cargas, amén. Pero dice que cuando él llegó como ese hombre natural, dice que él salió como un hombre transformado, porque él había visto, amén, por medio de un sueño había visto a Dios, había sentido a Dios. Él vemos que más adelante dice la palabra que él llega como Jacob, que significaba usurpador, y cuando se va, ya no se va de la misma manera. Cuando tú vienes a Dios, ya no te vas a ir de la misma manera, amigo. Cuando tú buscas de Dios, vas a ser transformado tu mismo nombre, porque él, llamándose Jacob el usurpador, ahora tenía su nombre Israel. Amén. Nosotros comenzamos a darnos cuenta que Dios está transformando nuestras vidas cuando venimos a Él. Cuando nosotros comenzamos a abrirle la puerta de nuestro corazón, vive Jehová para siempre. Amén. Gloria a Dios. Nosotros vemos que dice la palabra: pero dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y vivís, y no busquéis a Betel, porque ya Betel ya no hay salvación. La gente estaba buscando mucho, estaba confiando en Betel. La gente estaba confiando mucho en Betel. La gente se estaba confiando mucho que solamente en Betel, como se llamaba casa de Dios, ahí estaba la salvación. Y Dios lo que le estaba manifestando por medio del profeta Amos es que ni Betel, ni Beceba, ni Gilgal, por más que eran nombres, amén, unos nombres que habían sobresalido porque muchas cosas gloriosas se habían visto en aquellos pueblos. Muchas cosas gloriosas se habían visto en aquellos puntos que nosotros vemos que Dios señala. Porque cuando nosotros hablamos de Beceba, hablamos que Beceba significaba Dios está contigo. Dios está contigo, porque nosotros vemos que Abraham comienza él a caminar, y lo primero que Dios le dice es, por medio de un rey pagano, dice que lo primero que nombra es: Dios está contigo. Vemos ahí en Génesis 21. Nosotros vemos que Isaac, ahí en Génesis 26, llega a Beceba, y de la boca de Dios mismo sale una palabra y le dice: no temas, porque yo estoy contigo. Vemos que Jacob ya estaba viejo y muy preocupado por su hijo José, que lo creía muerto. Y Jehová le habló una palabra. Jehová le dijo: ve a Egipto, que yo descenderé contigo hasta allá. Beceba significaba yo estoy contigo. El pueblo estaba muy, pero muy contento, porque ellos escuchaban la palabra Betel y sabían que había un milagro, sabían que había gloria. Sabían, ellos entendían que ahí iba a haber algo, iba a suceder, y Dios le estaba diciendo algo muy interesante, y es lo primero que le dice: ya no entres en Gilgal, ni paséis por Beceba. Él le dice: porque Gilgal será llevada en cautiverio, y Betel será deshecha. Y él sigue diciendo ahí en el 5:12, amén. Veamos ahí Amos 5,
capítulo 12. Porque yo sé de nuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Por tanto, dice el Señor ahí en el 14, dice 5:14 de Amos, estamos leyendo, amén. Buscad lo bueno y no lo malo, le dice el Señor, para que viváis, porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros, como decís. Aborrecer el mal y amar el bien, y establecer la justicia en juicio. Y quizá Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente. Iglesia, nosotros cuando escuchamos esta palabra preciosa, y hay muchos que nos confundimos, amén, como siervos de Cristo, muchas de las veces nos confundimos. Vemos al Señor, amén, que cuando lo comenzamos a buscar a Dios, y nosotros vemos que hemos venido arrepentidos, y lo estamos haciendo lo bueno, estamos derechos delante de Dios, nosotros vemos que no podemos pretender, amén, escúcheme bien, nosotros no podemos pretender manipular a Dios o forzarlo a hacer algo. Nosotros no pretendemos que porque nosotros hemos hecho lo bueno, lo que nos compete hacer, porque nosotros hemos buscado de Dios, nosotros no vamos a pretender forzarlo a Dios a hacer lo que nosotros queremos, sino que siempre no nos debemos equivocar, sino esperar en la infinita misericordia que Dios haga en su voluntad algo para nosotros. Esperar siempre en su misericordia y en la voluntad del Señor. Nosotros no podemos pretender que lo vamos a forzar a Dios. Nosotros debemos de estar seguros, amén, de que Dios es un ser misericordioso, que es un Dios todopoderoso. Nosotros vemos que Él siempre responde el clamor de un corazón que está contrito y humillado. Pero nosotros debemos darnos cuenta que ahí en el libro de Joel, amén, ahí en el libro de Joel, veamos ahí en el 2, en el verso 13, amén, y 14. Joel 2:13 dice: rascad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Porque nosotros vemos que Dios es un Dios misericordioso. Dice la palabra, tardo para la ira y grande en misericordia. Dice que se duele del castigo, pero quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él. No podemos pretender que cada vez que nosotros hemos buscado de Dios, vamos a forzarlo a Dios a que haga las cosas que nosotros queremos. Vamos a ser humildes y le vamos a decir: Señor, si es tu voluntad, ayúdame. Señor, si es tu voluntad, hazlo. Señor, si en tu misericordia infinita puedes ayudarme, ayúdame. Nosotros podemos ver que hay un ejemplo muy grande, amén. Un ejemplo muy grande en donde dice la palabra ahí en Isaías capítulo 38, amén. Vamos a darle lectura ahí en Isaías capítulo 38, en el verso 18, amén. Habla la palabra acerca de Ezequías. Y cuando hablamos de Ezequías, hablamos de un varón que no había sido fácil su vida, amigo. Un varón que no había sido muy fácil su niñez. Un varón que había sido criado a través de su padre, amén. Como dice la palabra, él es hijo de Amós, amén. Y cuando hablamos de que él era hijo de Amós, Amós era un rey que había gobernado Judá y que había sido muy malo. Todo lo que hizo había sido malo. Levantó altares a otros dioses. Dice la palabra que él había pasado por fuego a su hijo. Él había hecho todo lo que era lo malo. Pero déjame decirte, amigo, que
No importa de dónde tú vengas. No importa cuánto mal hayas hecho. Esto no se trata de cuánto vamos a medir en nuestra familia, cuánta maldad haya, ni cuántos brujos, ni cuánta droga, ni cuánto alcohol, ni cuánto haya habido en nuestra familia. Esto se trata de que Ezequías marcó una diferencia. Ezequías no vio solamente a su padre que hizo lo malo, sino que dice que desde que él comenzó a reinar, escúchame bien, dice que él comenzó a levantar los altares a Dios. Él comenzó a edificar altares a Jehová y dice que comenzó a hacer lo bueno. Pero dice la palabra de Dios que en medio de que estaba haciendo lo bueno, en medio de que estaba levantando altares, en medio de que comenzó a hacer que todo el pueblo conozca que Jehová era su Dios, dice que Ezequías enfermó, amigo. Ezequías enfermó, amigo, tú que me escuchas. Él estaba haciendo lo bueno, estaba delante de Dios. Todos los días él estaba clamando, estaba él haciendo lo bueno delante de Dios. Había levantado los altares a Jehová. Pero dice la palabra que Ezequías enfermó. Y cuando Ezequías enferma, iglesia, amigo, tú que me escuchas, siervo de Cristo, dice que Ezequías clamó, pero dice con gran lloro, porque Ezequías, él había marcado una diferencia. Él no le importó que su padre haya sido malo, él marcó la diferencia como tú puedes marcar la diferencia en toda tu casa. Si en tu casa no había habido pastor, no había habido profeta, no había habido evangelista, tú vas a ser el primero. Amigo, es necesario que tú entiendas que no se trata de dónde vienes y qué nomás hacía tu familia. ¿Qué es lo que te enseñaron? Se trata de dirigir, dejar que tu corazón comience a abrirse para Dios. Necesitas de buscar de Dios, por eso es que el Señor dice, buscar y vivirás. Buscadme y vas a vivir. El Señor dice, buscadme y vas a vivir, porque solamente en Cristo hay vida y vida en abundancia, amigo. Ezequías comenzó a enfermar y dice la palabra que él esperaba una palabra de salvación. Él estaba esperando una palabra de vida. Y cuando llega el profeta Isaías, ¿sabe qué es lo que le declara? Vemos ahí en Isaías 38. Vemos ahí en el verso 1, dice, y en aquellos días Ezequías enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Imagínese usted, Ezequías estaba haciendo lo bueno, Ezequías estaba levantando los altares a Dios, pero dice la palabra que él estaba enfermo, y la primera palabra que le lleva el profeta Isaías de parte de Dios es, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro, dice, a la pared, e hizo oración a Jehová y dijo, oh Jehová, te pido que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro, amigo, porque Sucede que muchas de las veces hemos estado haciendo lo bueno delante de Dios, hemos estado clamándole, pero muchas de las veces nos hemos confundido, pensamos que Dios no está con nosotros, pensamos que Dios ya no nos ha escuchado. Pero escúchame bien, que Ezequías dice la palabra que lloró con gran lloro. Y cuando nosotros leemos ahí en el 38, 18, dice la Biblia que Ezequías comenzó a declararle estas palabras. Le dice, porque el Seol no te exaltará, dice, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. Porque el que vive, este te dará alabanza como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Jehová me salvará, por tanto cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Dice la palabra que en el 38:5, dice la palabra que entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, mire que cuando ya Isaías se estaba yendo,
Habiéndole dicho estas palabras a Ezequías que iba a morir, Jehová le dice: ve y dile a Ezequías que Jehová, Dios de David, tu padre, dice así: he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te añado a tus días 15 años. Y él le da 15 años. Nosotros no pretendemos doblarle el brazo a Dios para que él haga algo. Nosotros lo que pretendemos es pedirle a Dios, Señor, misericordia. Es pedirle a Dios su voluntad. Es pedirle a Dios que aunque hayamos hecho lo bueno, decirle: Señor, como le dijo Ezequías allá en el sepulcro, nadie te va a poder alabar, Señor. Allá en el sepulcro yo no te voy a poder adorar. Allá en el sepulcro yo no voy a poder estarte dando cada día exaltaciones. Pero yo, como estoy aquí ahorita, aún vivo, te sigo adorando, porque nosotros vemos que Ezequías no necesitaba estar sano para adorarlo, no necesitaba estar sano para alabarlo, sino que dice la palabra que aunque él estaba ahí postrado en una cama, él estaba adorando, él estaba alabando, él estaba exaltando el nombre de Jehová. Y Jehová dijo: es verdad. Dice Isaías: ve y dile que 15 años más les doy. Vive Jehová para siempre. Nosotros vemos que en el libro de Isaías 50, verso 2, amén, con esto ya terminamos, amén, gloria a Dios. Isaías 52, dice la palabra: porque cuando vine no hallé a nadie, y cuando llamé nadie respondió. Porque nosotros nos hemos dado cuenta que Dios muchas de las veces ya ha llegado a tu vida, ha llegado a tu casa, y cuando ha llegado no ha encontrado a nadie clamando, no ha encontrado a nadie que le pueda responder. Porque cuando nosotros estamos en constante oración y buscando la intimidad de Dios, vamos a escuchar su pacto, vamos a escuchar su voz. Hay una palabra que habla de uno de los siervos, Nehemías, amén. Y Nehemías, me gusta esta palabra, amén. Ahí en capítulo 1, verso 8. Es lo primero que le declara a Dios, le dice: acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión, escúcheme bien, aunque vuestra dispersión fuese hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Porque no importa cuánto tiempo hayas estado fuera de Dios, lo importante es que reconozcas y te vuelvas a Dios, amigo. Lo importante es que reconozcas y digas: Señor, si mi dispersión fue hacia el extremo, yo me arrepiento hoy. Y dice la palabra que aunque fuese hasta el extremo de los cielos, de allí donde te haya esparcido el Señor, Él te va a recoger de nuevo, para habitar el nombre de Él en tu corazón nuevamente, amigo. Solamente busca de Dios, espera en Dios, que cosas grandes y maravillosas Él sigue haciendo. Él es el mismo Dios de ayer, de ahora y de por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Dios me los bendiga a cada uno de los siervos. Amén. Hasta ahí ha llegado esta palabra, este mensaje. Muchas bendiciones. Amén. Para los que nos han seguido. Busca de Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya.